Seguimos en Noticias 24, estas quizás unas noticias económicas del día. La Fiscalía Nacional Económica recomendó que las empresas Gasco, Abastible y Lipigas no participen en la distribución de gas licuado a consumidores finales, el tema minoritario. Además, propuso cambios para bajar los precios tanto de cilindros como del gas en cañería, el gas natural. Para hablar del tema nos acompaña Andrés Bustos, académico de Derecho Comercial de la Universidad Andrés Bello. Andrés, bienvenido con las 24 horas, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, Andrés, para iniciar un poco la conversación, explicar, porque no es primera vez que el Banco Central, y así yo, la Fiscalía Nacional Económica inicia un trabajo sobre diferentes tipos de productos. Lo ha hecho de medicamentos, lo ha hecho de las notarías, lo ha hecho de los textos escolares. ¿Por qué inicia la Fiscalía Nacional Económica con ciertos mercados estudios? ¿Hay algún indicio? ¿Hay algo que le hace ver que aquí algo no está funcionando bien? Mira, es muy importante tu pregunta porque como se trata de bienes que podríamos decir de primera necesidad, por ejemplo, en este caso el gas, los consumidores no tienen cómo poder advertir ciertos actos que pueden resultar en concertaciones entre los distribuidores o bien aquellos que ofrecen estos productos, ¿ya? Entonces, el llamado a investigar es por parte de la Fiscalía Nacional Económica, que son aquellos que tienen que estar observando, ¿cierto?, ciertos mercados, ciertas zonas de mercado o cuotas o participaciones de mercado en atención a bienes que son relevantes. El consumidor no tiene cómo saber. Por lo tanto, el que tiene que hacerlo es el que investiga, que se llama la Fiscalía. Sí, claro. Y aquí, Andrés, el diagnóstico que hace algún tiempo entregó la misma Fiscalía, porque generalmente cuando hace estos estudios se demoran su tiempo, hacen un diagnóstico y por lo general ese diagnóstico se confirma. Y ya venía hace rato, como tú bien lo decías, la Fiscalía con el ojo puesto en este mercado. Y hoy día los números y el informe es lapidario. Claro. Y es importante también señalar que frente a este tipo de hechos, donde mayor se ve una afectación, un interés que es supraindividual, o sea, no solamente para para los comerciantes, por decirlo de alguna forma, sino que afecta directamente a los consumidores en atención al precio. ¿Por qué? Porque son bienes podríamos decir, de primera necesidad. La mayoría de las personas no se da una ducha con agua caliente con parafina, ¿cierto?, sino que con gas. Entonces, ¿cuáles son mis alternativas para poder comprar este producto? Tengo 3 o 4 empresas. Entonces, ahí es donde pone el ojo la Fiscalía Nacional Económica en atención a la repercusión que puede haber a los consumidores y al atentado de la libre competencia. No es la competencia desleal, sino que es a la libre competencia, tanto en atención a la entrada de nuevos proveedores y a su vez también a la afectación para aquellos que son los consumidores, todos nosotros. Sí, Andrea, aquí hay que ser súper preciso también, y tú lo sabes bien, en este tema, en los conceptos que aquí se entregan. Por ejemplo, aquí en ningún momento la Fiscalía habla de colusión, aquí se habla de riesgos de coordinación, por ejemplo, y entrega varios elementos. Ellos dicen hay una baja intensidad competitiva con riesgos de coordinación más alto. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos de coordinación? De que se coordinen estas 3 empresas. La homogeneidad del producto, o sea, prácticamente es el mismo producto que entregan las 3 empresas, muy similar, el balón cambia de color nomás. A ver, alta concentración nacional y comunal, simetría de participaciones a nivel nacional y comercial, nula entrada de distribuidores mayoristas. Esos son elementos que hacen que también el riesgo de repartirse el mercado, que es lo que dice en otras palabras el informe de la Fiscalía. Claro, y la Fiscalía tiene que ser muy preciso, como tú lo dices, con las palabras que utiliza. Porque si se habla de colusión, ya entramos en el ámbito penal, donde existen concertaciones o acuerdos, o bien repartición de cuotas de mercado. Es decir, tú vas a vender acá, el otro vende en otra zona, y nos repartimos, ¿cierto?, este mercado que en definitiva es pequeño, ¿cierto?, desde el punto de vista de los proveedores, pero grande desde el punto de vista del consumo. ¿Por qué? Porque la eventualidad de que exista colusión, ¿cierto?, primero tiene que pasar un procedimiento que es sancionatorio administrativo, tiene que haber un pronunciamiento por parte del Tribunal de Libre Competencia para efecto de poder, recién ahí, el fiscal nacional económico querer investigar un delito. Por lo tanto, tiene que ser muy cuidadoso con
palabras que utiliza y los conceptos que utiliza en este informe previo. Y también los otros casos que hemos conocido más bullados, por ejemplo, el caso de farmacia fue la delación compensada de Farmacias Ahumada, en el caso del papel tisú fue la delación de la CMPC. En el caso del pollo no recuerdo bien el detalle porque si es que hubo delación compensada o no, pero generalmente es la delación compensada, el reconocimiento de una de las partes con un beneficio, obviamente, que esto trae por este reconocimiento, lo que lleva a que se conozcan los casos de colusión. Per se, llegar así nomás es muy difícil, por lo menos aquí en Chile yo no recuerdo un caso. Claro, como son empresas, o bien mercados, mejor dicho, no empresas, mercados, que no cualquiera puede, por ejemplo, poner una distribuidora de gas natural, ¿cierto? Por las estructuras que se requieren. Es demasiado, es muy pequeño, ¿cierto? ¿Quiénes son los actores? Y la única forma de poder investigar esto y que aparezcan ciertos actos colusorios, por ejemplo, es que alguien hable con el caramelo respectivo que dice relación, por ejemplo, con una pena o estar exonerado de responsabilidad. Sí, Andrés, en el caso, por ejemplo, porque después vamos a entrar al gas licuado, al gas natural, que es distinto al tema del gas licuado. Se separa aquí un poco el análisis que hace la Fiscalía. Las recomendaciones que hace el órgano fiscalizador para el negocio del gas natural, del gas licuado, es prohibir que las empresas de distribución mayorista, es decir, Abastible, Gasco y Lipigas, participen en la distribución minorista, es decir, el repartidor de gas que le llega a cada chileno, a cada persona a su casa, que son 5.600 repartidores, que al final están repartidos por marca. Aquí lo que se quiere hacer, un poco lo que recomienda, y tú me explicas bien, Andrés, si nos puedes entrar más al detalle, es que ese mismo camión, por ejemplo, traiga balones de las 3 compañías, que no sea un solo color. Claro, eso tiene que ver con cómo se reparte el mercado. Tú lo dijiste en fácil y se entiende bastante bien. Es decir, ¿quién puede vender al consumidor final? Cuestión que ya se hizo hace mucho tiempo en Estados Unidos con Theodore Roosevelt, que se mete en los mercados y lo que hace es separar, ¿cierto? Separar aquellos que concentran tanto la operatividad como la distribución, separarlos para efectos que haya más competencia y que redunda sin duda en esto, en los precios y eso a su vez en los consumidores. Entonces lo que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica en su recomendación está bien. Vamos a ver cómo se legisla a propósito de esto, porque claro, actualmente con la constitución que hay, en relación al artículo 19 número 21, existe la libertad de empresa y de emprendimiento. Por lo tanto, bajo ese sentido, si se aprobara alguna ley que vaya en esa orientación, podría tener un problema de constitucionalidad. Entonces, por lo tanto, hay que evaluarlo bien, pero en mi parecer va en el sentido correcto. Sí, y aquí lo quizás el número que más llama la atención dentro de lo que entrega la Fiscalía, Andrés, es que estamos pagando un 15% más de lo que deberíamos pagar. Que en el fondo toda esta distribución y todo esto, lo que hemos estado conversando, redunda en que estas empresas ahorran costos, pero esos costos para adentro, nada de traspasar a los consumidores. Estamos pagando un 15% más, casi son 181 millones de dólares anuales que estamos pagando como consumidores más año a año. Claro, y esto tiene que ver con un poco lo que yo te comentaba, ¿cierto? Sin querer hablar de colusión, pero si tienes 3 o 4 actores que se reparten el mercado, bien, y que los precios pueden llegar a ser similares, es sin duda, si tú tienes más actores que pueden ofrecer el mismo producto, sin duda los precios van a ser mucho más bajos, mejor dicho, más competitivos. Por eso, es importante que la gente lo entienda. La Fiscalía Nacional Económica investiga los atentados a la ley de competencia, ¿cierto? Porque claro, si yo tengo 4 actores en el mercado, la posibilidad de fijación de precio o bien repartición de cuotas del mercado puede llegar a ser alta. Andrés, aquí me pregunta un colega también, porque esto aquí a todos les importa, porque esto no afecta a todo, el gas licuado, el gas natural, o sea, prácticamente todos los hogares. Esto es distinto, por lo menos en la información que se ha entregado hasta ahora, en la información que conocemos. Aquí no van a haber compensaciones, aquí no hay una acusación de colusión, insistir en ese punto, que no es distinto hasta ahora a lo que ha pasado con la farmacia y con el papel tisú. Esto es sencillamente un estudio de mercado, no es que se está acusando de colusión ni que vayan a haber compensaciones. Así es algo preliminar, no obsta a que el día de mañana la Fiscalía Nacional Económica, que no es la Fiscalía Penal, sí, ¿ya? La Fiscalía Nacional Económica quiere iniciar una investigación. Y esa es otra polémica, que la Fiscalía, quien investiga esto, ¿te acuerdas que en el caso de papel tisú también fue largo?
Claro, lo que pasa es que en el caso farmacia y en los casos que tú has mencionado, no está el delito de colusión, ¿ya? Que es el del decreto de ley 211, el artículo 62. Que es del año 2015. Claro, habían se intentó por otras vías por el 285, que es alterar fraudulentamente el precio natural, que es una cosa bastante loca, que no se logró comprobar en lo absoluto, y ahora hay mayores herramientas. Eso no significa, y tú bien lo dijiste, no es una investigación penal, sino que son recomendaciones para poder diversificar este mercado que son bienes esenciales, que es el gas, tanto el gas natural como el gas que se vende envasado. A ver, Andrés, yendo también al otro mercado, que es el gas natural, aquí el estudio, por lo menos lo que encuentra acá la Fiscalía Nacional, es un tema más técnico, pero igual repercute igual o más en el precio final. ¿Qué es lo que dice? Las redes de transporte no son de acceso a nuevos competidores. Los dueños de las redes no lo permiten y la ley del año 2017, si no me equivoco, sí, la última reforma de ley de servicios de gas no es precisa y permite quienes transportan, quienes manejan las redes de transporte de gas, sencillamente no dejen que otros entren. Y al final tienen el negocio por todos lados. Claro, eso, que tremendo punto que tú dices acá, porque es algo que también la gente no conoce, sí, y no tiene por qué saber, que se llama las estructuras esenciales. Es decir, por ejemplo, ¿quién se da la pega, ¿cierto?, de poder hacer los conductos para que llegue el gas natural y traer, por ejemplo, de Argentina? Bien, uno podría pensar, bueno, la empresa que hace eso va a poder vender el gas natural porque invirtió, ¿cierto?, hizo la construcción de estas cañerías. Lo que se está diciendo a propósito de las estructuras esenciales y que se opera la legislación comparada es que la empresa que hizo esa inversión tiene que dejar entrar a competidores y obviamente bajo un pago de por medio, ¿cierto?, para que pueda utilizar esta estructura esencial en pos de la libre competencia, que entren nuevos participantes al mercado. Eso ocurre tanto por ejemplo, con el gas natural, y ha ocurrido también con las antenas de celulares, en donde existen antenas de distintas compañías que están obligadas, no muchas veces no por la buena, sino que a través de una resolución judicial, en prestar, o bien dicho, arrendar, ¿cierto?, estas instalaciones a otros competidores. Andrés, por último, aquí surge una conversación que es vieja, respecto al tema del gas, que es, y se viene, hay gente que está a favor o en contra, que sea servicio regulado, al igual como es el agua y como es la electricidad, un servicio regulado en que desde las utilidades, lo que se cobra, todo está en una regulación por el Estado. En el caso del gas, ¿este tipo de investigaciones hacen necesario que este negocio sea regulado? Bueno, yo creo que es un tremendo punto porque el gas ya es algo de bien de primera necesidad, o sea, tanto para en las épocas más frías del año, ¿cierto?, para calefacción, tanto para efectos de cocinar, ¿cierto?, higiene personal. Ahora que estamos en una emergencia sanitaria, es importantísimo este bien. Por lo tanto, yo creo, ¿cierto?, es una opinión muy personal, que hay que poner, ¿cierto?, abajo al precio y que no sea básicamente regulado con la oferta y demanda, y sobre todo también con las barreras de entrada que tienen los distintos actores para poder participar en este mercado. Sí. No es fácil entrar, por ejemplo, en la competencia del gas natural. Que no es de la noche a la mañana que alguien diga, oye, quiero ofrecer gas natural. Te encuentras con una serie de barreras de entrada, como lo mencioné delante, las estructuras esenciales, es decir, esta instalación que ya una empresa hizo, ¿cierto?, para traer, por ejemplo, gas de Argentina. Entonces, es fundamental, creo yo, que exista una regulación en los precios. Es que, como bien dices tú, hay opiniones de ambos lados, ¿cierto? Esto es una opinión muy personal. Andrés Bustos, te agradecemos esta conversación, este diálogo, un tema tan sensible y cómo nos golpea el bolsillo, como decías tú, un negocio que muchas veces no lo conocemos y detrás de las cañerías, detrás de dar la llave del gas, están todos estos costos y se podría ahorrar hasta un 15%. Muchas gracias, Andrés, por esta entrevista. Gracias a ti. Chao, chao.